Hola a todos, este es el primer cab de esta serie. Como ya sabrán, ninguna imagen, personaje, series y etcétera no son míos, todos los derechos a sus respectivos autores. Aclaro también que Dom es un OC y no tiene nada que ver con Takeshi Asakura, solo tiene el traje de Uja y sus respectivos monstruo espejo. También si quieren ver una reacción o quieren que traiga un universos, déjenmelo en los comentarios. Y si les gusta mi contenido, dejen su like y compartan y suscríbanse ahora y empecemos. Dom. Bueno, vamos a ver la biografía de la Rosa Venenosa, diría, sacando de onda a los presentes y más molestando a cierta chica planta Venus Flytrap. Disculpa, sé que acabas de nacer, pero en todos estos años no recuerdo haber oído de un tipo de rosa que sea venenosa. Lo diría algo molesta porque una de las plantas más hermosas sea llamada venenosa de esa manera tan desconsiderada. La Goona. Tranquila Venus, de seguro sea un tipo de planta de otro universo, diría, logrando calmar a su amiga Midnight. Aún así suena bastante surrealista que una rosa sea venenosa, diría analizando las palabras del anfitrión Darky. Suena que esto va a hacer muy aburrido, diría la hechicera, quien se acomodó para dormir. Estoy con ella, suena que será muy aburrido, bostezo, despiértenme cuando haya acabado. Dom. De hecho no se trata de una planta, sino de un guerrero que juró luchar contra el mal y proteger a los inocentes. Ochako. Espera, ¿quieres decir que veremos a un héroe? Diría, a lo que los estudiantes se alegraron. Monoma. Aún así la Rosa Venenosa suena a un nombre de villano, diría, a lo que muchos les dieron la razón. Kendo. Tranquilo Monoma, de seguro tendrá sus razones, además es mejor ver antes de juzgar. Dicho esto, todos pusieron atención a la pantalla. Dom. Eso me recuerda, diría chasqueando los dedos, cambiando el entorno por un campo lleno de rosas flora. Wow, ¿a qué se debe el cambio? Aunque diría, recogiendo una rosa y poniéndose la Litchi Arts. No nos quejamos, diría oliendo las rosas rojas junto a su madre, quien tenía una taza de té en la mano. Cortesía de Madeline Nats, quien junto a su padre y básicamente todos los habitantes de Wonderland tenían una tetera en mano, taza o dulce, ya que justo era la hora del té. Momo y Sato. ¿Les importa si los acompañamos? Dirían al unísono, a lo que Alistair y Bunny les dieron asiento en la pantalla. Entre los 12 santos más poderosos del ejército de Atena, existe una constelación que siempre se ha identificado por su elegancia, belleza, pero a la vez una capacidad mortal. Sin duda estamos hablando de los caballeros de Piscis. Y si existe un caballero en particular que se ganó nuestra admiración y cariño de esa constelación, ese es Salvafica de Piscis. Carlos Scorpio presenta ¿Quién es Salvafica de Piscis? Salvafica de Piscis es el santo de Piscis durante la Guerra Santa contra el Hades del siglo XVIII, narrada en el spin-off Los Canvas. Se caracteriza por ser un enigmático, silencioso, sereno y antisocial, pero de corazón noble. Salvafica nació un 23 de febrero entre los años 1721 y 1723 y fue abandonado en un jardín de rosas demoníacas en los límites del santuario. Tiene una estatura de 1.83 metros y pesa 78 kilogramos. Salvafica es considerado tan hermoso como una mujer, aunque él detesta que se refieran a su persona como una persona hermosa. Sus ojos son de color azul oscuro, mientras que su cabello se mantiene aguamarina oriental, el cual mantiene largo con dos mechones que se enmarcan con su rostro y un fleco que cubre la mayor parte de su frente. Fuera de la pantalla Izuku. 12 santos de oro de las 88 constelaciones K. Cupido. Del ejército de Atena que tiene que ver mi tía. Los que estaban más cerca de ella se choquearon. Ivara. ¿Qué clase de blasfemia es esta? Solo hay un dios y ese es nuestro señor. A lo que Cupido se enojara. Cupido. Oye, ¿qué acabas de decir? Te aseguro que hay más dioses, diría estando muy cerca de ella Ivara. Lo que escúchate, solo hay un dios y más te vale orar por su perdón. Blasfema, diría, a lo que Cupido estaría por reprochar hasta que Dom. Tranquilas las dos, diría soltando su aura, a lo que las dos se calmaron bien. Y te aseguro Ivara que hay más dioses tanto como mundos sin ellos y ve acostumbrado a la idea de que no todo es como lo crees. Toraline. Miau, me agrada este chico, diría con ojos depredadores, lo que sería igual para el caso de sus acompañantes. Dom. Bueno, antes que nada déjenme preguntar, ¿alguno sabe algo de mitología? Diría, a lo que los alumnos de Ever After y Monster High, con sus excepciones como era el caso de Atiderink, uno porque esa clase le resultaba aburrido y otro por pasar más tiempo con su espejo, mientras que algunos del mundo de Winx y Boku no Hero levantarían la mano. Dom. Bueno, entonces sabrán quién era Atena. Momo. Sí, la diosa de la sabiduría y la guerra estratégica, pero ¿qué tiene que ver con esto? Dom. Bien, también deben saber que Atena era una diosa que odiaba las armas y la violencia, pero su deber era proteger la tierra y sus habitantes de la oscuridad de otros dioses. Para ello sus fieles guerreros aprendieron a usar Cosmo Bloom. Cosmo, diría curiosa el hada del dragón. Dom.
Si significa pequeño universo, verán dentro de cada ser habita la energía del universo y los guerreros de Atena aprendieron a canalizar esa energía mediante un duro entrenamiento. Eso hizo que sus puños desgarraran el cielo y que sus pies estremecieran la tierra. Baltor. Ese poder si lo tuviera en mis manos, diría, comenzando a pensar en cómo robarlo, ya que con ese cosmos nadie lo detendría. All for One. Fascinante, un gnomo con ese poder sería capaz de matar a All Migrom en su mente. Jajajaja, si como no los caballeros los acabarían antes de dar siquiera un paso fuera de su mente. A estos guerreros se los llamó los caballeros de la esperanza, los caballeros del zodíaco. Todos se asombraron y más los héroes y cuentos de hadas, pero al ver y oír de qué caballero se trataría, los de signo Piscis se emocionaron, pero al ver al caballero en cuestión las mujeres gritaron como colegiadas, mujeres menos las cazadas. Estella. Es tan guapo, diría con ojos de corazón, lo que hizo enojar a Brandon Blondie. Es tan perfecto, princesa Random. Quiero que sea mi caballero. Mujer Random 2. Quiero que sea el padre de mis hijos, diría sangrando por la nariz Midnight. ¿Cómo puede haber alguien tan hermoso y elegante en esta vida?, diría observando cada detalle del caballero de Piscis. Mete Lady. Puede ir a mi casa cuando quiera y hacerme lo que quiera, diría volviendo a gritar, mientras los hombres se morían de celos al ver cómo Albáfica se robaba la atención. Mineta. Para mí se me hace que es marica, diría celoso de ver a un tipo guapo de Rinky Riven. Te apoyamos, dirían al unísono Cupido. Gue, guerra santa, pero ¿contra quién?, diría asustada y temiendo por su tía Dom. Es una guerra santa entre Atena y Hades, el señor del inframundo, la cual sucede cada cierto tiempo, diría asustando a varios, y más a Cupido, la cual sabía que sus tíos no tienen la mejor relación, pero no serían capaces de hacer una guerra. Izuku. Espera, esa fecha es antes de la era de los dones, diría, notando ese detalle. ¿Cómo van a pelear contra ellos si no tienen don ira? No sé, pero esa personalidad no parece la de un héroe, diría esto no confiado por la parte de antisocial, ya que según ellos los héroes tienen que saber trabajar en equipo. Marion. Espera, como que lo abandonaron en un jardín de rosas venenosas, diría horrorizada por la crueldad de esas personas. 5. Estoy desacuerdo. ¿Qué clase de monstruo le hace eso a un niño recién nacido?, diría acercándose a la reina igualmente de indignada. Princesa Random 4. ¿Cómo no quieres que te digan hermoso si eres un regalo para las mujeres? Bruja Random 3. Es tan hermoso como humilde, diría haciendo que las mujeres se sonrojaran. Saiko Intelili. Tan hermoso como una mujer. Yo juzgaré eso, diría esto mientras las chicas de su academia pensaban que solo ellas podrían poseer a tan magnífico ser dentro de la pantalla. Técnicas. Sangre envenenada. Tiene toda la sangre envenenada, lo que le permite realizar ataques contra su oponente. El solo hecho de estar cerca de Albáfica podría provocar la muerte. Rosa diabólica real. Es un tipo de rosas rojas especiales que habitan el santuario de Atena. Estas plantas son altamente peligrosas debido al veneno que desprende su aroma. Es por ello que son la última barrera de los 12 templos, manifestándose ante los enemigos en la senda al templo del Pontífice. Se dice que fueron plantadas en ese lugar en la era mitológica. Esta rosa es usualmente empleada como un arma de combate por el santo de Piscis, ya que el hecho de respirarlas induce una muerte lenta y sin sufrimiento, cuyo proceso implica la suspensión constante de toda capacidad sensorial de la víctima. Rosas pirañas. Es un tipo de rosas negras resistentes como el metal, cuyas espinas actúan del mismo modo que el de afilados dientes de pirañas, destruyendo por completo todo lo que encuentran a su paso. Espinas carmesí. Controla la sangre de su propio cuerpo y la convierte en cientos de filosas agujas que se disparan a la velocidad de la luz para atacar consecutivamente al enemigo. Al estar su sangre impregnada del veneno concentrado de sus rosas, es un ataque que asegura el exterminio del enemigo a causa del veneno si las espinas carmesí llegan a tener contacto con su cuerpo. Rosa sangrienta. Es la técnica máxima y letal de los santos de Piscis. Se trata de una rosa de color blanco que el santo puede lanzar a la velocidad de la luz directo al corazón del enemigo. Y esta, una vez clavada, absorbe la sangre del enemigo, volviéndose paulatinamente roja, y cuando pierde totalmente su color blanco por el rojo, el enemigo muere. De todas las técnicas conocidas de los santos de Atena, es la única capaz de matar al enemigo en un 100% de efectividad, con un único golpe, mientras un tercero no intervenga para retirar dicha rosa. Fuera de la pantalla, Timmy. Ok, ahora veremos sus técnicas, diría emocionado, tomando nota junto a Onfrey y Izuku, los cuales están recolectando información en caso de ser necesario. Toga.
Como que su sangre está envenenada, diría algo enojada, ya que, si bebía su sangre sería una muerte muy dolorosa. Lo mismo pasó con los vampiros, los cuales no deseaban pasar por una experiencia tan horrible. Cleo. Alguien más se pregunta por qué tiene veneno en su sangre y cómo sobrevive a eso, diría sin creer que eso era posible Naomasa. Tal vez sea por su don, ya que ningún humano soportaría tal dolor. A lo que nadie entendió fuera de los de Boku no Hero así me explico que son los quirks y todo lo relacionado, a lo que muchos se sorprendieron. A algunos se enojaron ya que prácticamente condenaban a los que tenían quirks peligrosos o de villano y idolatraban a unos tipos que solo por tener poderes buena onda o fuertes sin realmente merecerlo. A lo que muchos iban a hablar hasta que Doom les dio una señal de que se calmaran y luego lo hablarían con calma. Sparrow. Rosas demoníacas reales suena un buen nombre para una banda, diría lo último, cantando y tocando su guitarra Flora. Ok, tengo que admitir que es una fea forma de morir, diría asustada al oír lo que hacían las rosas de Albáfica Monoma. Eso suena a una técnica de un villano, diría, para ser golpeado por las ahora Fangirls de Albáfica Baltor. Tengo que admitir que tienen estilo y clase, diría esto genuinamente maravillado por su elegancia y letalidad. Kaminari. No sé qué es peor, si la rosa negra en sí o el tipo que la lanza, diría celoso del santo, ya que prácticamente se robó a la mayoría de mujeres. Kirishima. Vaya, esas rosas pirañas son super varoniles. Tetsu. Ya rugiste, bro, diría chocando los puños con su hermano perdido Ida. Esa no suena como algo que haría un héroe, diría algo incómodo por la idea de usar toxinas contra los villanos. Dexter. Disculpa, diría el encantador menor, a lo que Irida solo se presentaría cordialmente presentándose como Irida Tenya, el representante de la clase 1A de la escuela para héroes. Bueno, Tenya, no sé si te has dado cuenta, pero creo que ellos no buscan detener a los malos. Ida. ¿Qué quieres decir con eso?, diría sin entender Doom. Déjamelo a mí, Dexter, diría, a lo que Dexter se alejó. Doom. Bueno, verán, los caballeros de Atena pelean para proteger la paz, pero si un enemigo se les pone enfrente no durarán en matarlo. Con eso dicho, los héroes se pusieron serios. Kamui Wolves. Pero eso está mal, los héroes no matan, diría siendo apoyado por varios de Adams. Es obvio, debemos arrestarlo antes que mate a un inocente, diría esto haciendo enojar a varios Blancanieves. Disculpen, pero en lo que a mí concierne, ellos están cumpliendo con su deber, diría la versión más malvada de Blancanieves, la cual miraba fulminante a los héroes. Mt. Lady. Disculpe y ustedes, diría desinteresada pero con cierto tono desafiante Blancanieves. Blancanieves, la más hermosa del reino. Con lo dicho, las heroínas y algunos héroes ahogaron una risa de Adams. Sí, claro, y yo soy el monstruo de Frankenstein, diría burlón, a lo que Frankie comenzó a soltar chispas. Dom. De hecho, ella es Blancanieves del cuento, ya que en su mundo de cuentos de hadas, diría, a lo que todos rotaron la cabeza y más. Mt. Lady, quien estaba azul y la chica de ella señalando a Frankie, es la hija de Frankenstein, a lo que de Adams trago seco, y por último Albáfica jamás se consideró un héroe. Sirni Telle. Además, no podemos medir los mundos según nuestra barra moral, no sabemos cómo es el suyo. Así algunos de los héroes se sentaron a regañadientes al ver la última técnica del santo. Varios tragaron secos, ya que para ellos sería un muerte segura. Manitauro. Viejo, ese tipo parece un afeminado, pero es muy peligroso, diría el Minotauro, el cual estaba temblando, ya que, sin importar que tan fuerte sea, solo sería una hormiga para Albáfica Dom. Y lo mejor de todo es que es un humano normal. Eso choqueó a todos y más a los de Watamaki. Espera, dices que eso no es un don, diría sin poder creerlo Dom. Si todo lo que ven es debido a su entrenamiento, pero mejor sigamos dentro de la pantalla. Infancia. Cuando era un bebé, Albáfica de Piscis fue abandonado sobre el jardín de las rosas demoníacas reales, lo que hubiese resultado mortal para otro ser vivo, pero ya que lo resistió aún siendo tan pequeño, fue adoptado por Lugonis de Piscis, quien se convirtió en su maestro y pronto comenzará el ritual inicial para ser el nuevo caballero de Piscis. Lazos Rojos es el ritual de sangre entre el santo de Piscis y su pupilo. Intercambiando una gota de sangre de una herida hecha en la punta de los dedos de cada uno es como inicia el ritual. La sangre transmitida circula en los cuerpos de cada uno durante algunos años. Si aquel que reciba y no resista la sangre envenenada de Piscis, tendrá una muerte terrible. Incluso si uno de los dos soporta la sangre envenenada, le espera una vida solitaria. Entonces su vida se teñirá de rojo profundo, igual que el veneno. Albáfica realiza este ritual con su maestro Lugonis de Piscis, renunciando a una vida normal. Esa ceremonia se realizó durante años. Al principio, el veneno de la sangre de su maestro solo le quemaba el cuerpo y le causaba dolor. En varias ocasiones estuvo al borde de la muerte, pero continuaba sobreviviendo en cada ocasión. Pronto su cuerpo se fue acostumbrando a ese veneno.
Lugonis y Albafica compartían el mismo veneno en su sangre, haciéndolos cada vez más cercanos en el mundo, más que el vínculo entre un padre e hijo. Albafica por momentos pensaba que se trataba de algo estúpido. Sin embargo, en un intercambio de sangre, Lugonis de Piscis cayó muerto. Antes de irse le dijo a Albafica que finalmente el veneno del alumno superó la sangre del maestro, tanto que fue capaz de matarlo, y le explica el destino que tiene el caballero de Piscis. Esta ceremonia en que aquel que posea el veneno y la mayor toxicidad por su cuerpo a través del proceso de circulación de sangre, por ley sobrevivirá y seguirá por el camino de las batallas. De una u otra forma terminará muerto. Fuera de la pantalla, al ver los primeros momentos, los padres y más las madres se enojaron al ver cómo, siendo un bebé, fue abandonado a su suerte en un campo de rosas venenosas de Bloodborne. ¿Qué clase de padres abandonan así a un bebé inocente a una muerte segura? Gaby. Padres de mierda, eso es seguro, diría, viendo de reojo a Endeavor Mirta. Que tengo que admitir que se ve adorable, diría, enternecida por el pequeño Albafica. Al ver a Lugone, las mujeres suspiraron enamoradas al ver a otro hombre hermoso, y más al verlo con el pequeño Albafica en brazos Caminari. Genial, otro tipo guapo, diría con celos notorios Olmigt. Aparentemente Albafica Shonen está en buenas manos, diría esto con su sonrisa al ver que lo adoptó y que decidió hacerlo su discípulo Aizawa. La verdad no me gusta, es demasiado intenso para un niño que ni siquiera debería estar involucrado en eso, diría Aizawa molesto por ver la clase de entrenamiento al que se sometía Saladino. Todo lo contrario, está en la edad adecuada para entrenar, es mejor moldear el hierro cuando está caliente, diría dando el visto bueno y de paso tomando nota para sus estudiantes. Melissa. Espera, ¿se debe hacer un ritual para ser caballero de Piscis? Me pregunto cómo será, diría interesada en el mundo de los caballeros, pero al ver de lo que consistía el ritual se horrorizaron, ya que prácticamente era una tortura donde solo uno podía vivir, pero ¿a qué costo? Y ya sabían el resultado. Tritanus. Espera, como que se consideran más que padre e hijos y literalmente uno será la condenación del otro. Oritel. Que no es obvio, diría llamando la atención de todos, porque uno comprende el sufrimiento del otro. Con eso todos lo vieron con otra perspectiva, ya que tenía razón. Pero al ver la muerte de Lugone todos se sintieron mal, en especial las mujeres y los padres al ver su final, ya que pese a todo fue el padre que necesitaba y aún en sus últimos momentos los usó para consolar a su hijo y darle la tranquilidad de que nunca estará solo, ya que siempre estará a su lado dentro de la pantalla. Fabricante de espectros. Una vez que Albafica de Piscis se convirtió en Santo Dorado, el patriarca Sage le encomendó la misión de investigar en la isla del curandero posibles espectros. Albafica fue y se encontró con el curandero que sanaba cualquier mal conocido por el hombre. Incluso ofreció curar la sangre envenenada de Albafica. Posteriormente se descubre que este hombre es el hermano de Lugonis, Luco de Driade, quien usa flores del inframundo para convertir en espectros a los enfermos. Esas mismas flores dejan muy mal estado a Piscis. Albafica se enfrenta a Luco, pero el espectro tiene capacidad para controlar todo tipo de plantas y ataca con sus propias rosas piraña al Santo de Oro. Albafica recurre a su técnica espinas carmesí para destruir a Luco y devolver la tranquilidad a la isla. Luego de esta misión, Albafica deja de ser frío y evasivo, sobre todo con Sean de Arias, quien siempre le mostró empatía. Fuera de la pantalla, Knuckles Duster. Creador de espectros, he de suponer que se trata algo así como la fábrica de villanos, diría, a lo que todos se voltearon. Capitán Celebrity. Hey nudillo, ¿cómo has estado? Hace mucho que no te veía, diría el ex número 1, acercándose al vigilante, el cual estaba siendo acompañado por Koichi y Pop Step. Junto a ellos, detrás de su padre, está la ex villana a tiempo parcial Tamao Oguro, los cuales no se veían muy contentos por el reencuentro. Koichi. Otra vez el fanfarrón, creí que aquí no tenía que soportarlo, diría resignado el cucarachón Dom. Todo a su respectivo tiempo, solo sigan viendo al ver de quién se trataba y lo que hacía. Los héroes del multiverso se sorprendieron al igual que los civiles, y más que nada Yoichi, ya que era lo mismo que él y su hermano Afo. Vaya, así que el maestro tenía el secreto bien guardado, diría con gracia, ya que ahora el protegido debía matar a la familia de su maestro Ogrón. Jajaja, ahora que harás, caballeros, y tus rosas están en tu contra, diría burlón, siendo acompañado por los villanos. Pero al ver cómo Albafica logró vencer gracias a las espinas carmesí, los dejó callados. Jason. Es bueno que haya logrado vencerlo, diría relajado junto a otros, y algunos como Flora y Venus estaban agradecidos de que las plantas ya no serían usadas para el mal dentro de la pantalla. Misión en Venecia. El santuario manda a Venecia a una misión Albafica en compañía del Santo de Oro de Cáncer Manigoldo. Ambos tienen que investigar a la mafia de Nerón,
un grupo delictivo de la zona en el cual hay integrantes de los Caballeros Negros, entre ellos su líder Ávido, el cual fue discípulo de Hakurei de Altar, el hermano del patriarca Sage. Solo que Ávido fue expulsado del santuario debido a su indisciplina y su falta de ética para la labor que representa ser un caballero de Atena. Ya en Venecia, ambos caballeros de oro conocen a un chico de nombre Yoka, el cual, al igual que Manigoldo, puede ver las almas de los muertos y tiene la capacidad de sentir el cosmos. El chico, al igual que Manigoldo en su infancia, era un ladrón de poca monta al servicio de la mafia de Nerón. Pero al conocer al santo de Cáncer, siente gran admiración por él y los guía por la ciudad hasta el cuartel de Nerón. Ambos caballeros dorados, junto con Yoka, llegan a una iglesia, donde se presenta ante ambos caballeros Allegri de Ballena Negra, el cual combate contra Cáncer, pero Manigoldo lo derrota fácilmente con su Bakubens. Una vez que Ballena Negra cae derrotado, aparece Rusé de Cuervo Negro y se enfrenta a Albafika. Albafika utiliza sus rosas para atacar a Rusé, pero este se defiende con su defensa de plumas negras, una técnica defensiva capaz de detener los ataques con un torbellino causado con sus plumas. Después, el Caballero Negro utiliza las ondas espirituales demoníacas para llevar a los Caballeros Dorados al Yomotsu, donde ni la sangre venenosa de Albafika ni sus rosas tienen efecto. Rusé, pensando que tiene ventaja, intenta atacar a Albafika, pero el Caballero de Piscis presume su gran habilidad para pelear a puño limpio, quien con un par de puñetazos derrota a Cuervo Negro. Con ambos Caballeros Negros derrotados, los Santos de Oro y Yoka son teletransportados. Manigoldo aparece ante Ávido en el cuartel, mientras que Albafika y Yoka se materializan en una guarida de la mafia, donde se encontraban dos Caballeros Negros más, los cuales son derrotados por Albafika. En dicho cuartel descubrimos que Yoka en realidad es mujer y es sobreviviente de la Isla Muerte. El santo de Piscis y Yoka hablan sobre lo valiente que ha sido Yoka y que no tiene por qué ocultar quién es en realidad, y ambos se disponen a encontrar a Manigoldo. Una vez que salen ambos del refugio de la mafia, este comienza a desintegrarse. Albafika se acaba de percatar que su amigo Manigoldo acaba de derrotar al líder de los Caballeros Negros. Una vez cumplida la misión, ambos Caballeros de Oro se despiden de su nueva amiga Yoka, la cual les entrega la máscara de la Isla Muerte, con la promesa de que algún día los volverá a ver para robárselas. Fuera de la pantalla All Might. Ahora toca una misión en Venecia y por lo visto no está solo, diría, observando a Manigoldo Rey Teredor. Manigoldo de Cáncer, algo me dice que ese tipo es más poderoso de lo que se ve a simple vista, reina malvada. Caballeros negros, eso me llama la atención, diría interesada, ya que, si eran como los de su mundo, vería cómo sacarle provecho Kirishima. Hakurei de Altar, no sé por qué, pero algo me dice que es súper varonil, diría esto siendo apoyado por Brandon, Riven y Tetsu, los cuales compartían esa sensación. Mina. Qué niño más lindo, diría esto con un sonrojo. Ida. Espera, era un ladrón, ¿cómo pudieron dejar que sea un caballero? Diría esto enojado de alguien así fuera un caballero Deus. Oye, no lo juzgues tan pronto, tal vez tuvo sus razones, diría esto razonando, ya que, de ser una mala persona porque lo eligieron caballero, al ver al Caballero Negro de Ballena todos se pusieron serios. Mineta. Es gigante, diría asustado Ed Burns. Ondas infernales no suena muy lindo, pero al ver la técnica de Manigoldo muchos tuvieron dolor fantasma y algunos juraron escuchar algo romperse. Tokoyami. Eso fue intenso, diría con la boca abierta, ya que no se imagino ver a alguien siendo partido de esa manera. Recovery Girl. La fuerza de sus piernas debe ser inmensa, yo diría que supera por mucho las de la familia Ingenium. Con lo dicho, los miembros de dicha familia asintieron, ya que hasta para ellos sería difícil rebanar a alguien por la mitad, y más considerando lo limpio que fue el corte. Koichi. Ahora le toca al señor Albafika, diría atento el ex vigilante, pero al ver cómo los golpes de Albafika no le hacían nada debido a su defensa, muchos apretaron los puños. Pero eso cambió a horror y shock, ya que literalmente había sido llevado a la entrada del infierno donde ni su sangre envenenada lo ayudaba. Pero al ver que incluso sin eso sabía defenderse muy bien y mucho mejor que varios presentes, Kendo. Wow, se nota que el entrenamiento de caballeros es más amplio de lo que parece, diría impresionada de las habilidades marciales del caballero, las cuales estaban bien entrenadas y pulidas. Etsuna. Ni que lo digas, y más que no deja de ser guapo, ni cuando pelea, diría coqueta la amante de los reptiles. Mientras eso pasaba, Nezu tomó nota, ya que la defensa cuerpo a cuerpo era tan importante como el manejo de los Kyok.
Y por su parte Saladino consideró en aumentar la intensidad del entrenamiento de lucha, lo que le dio felicidad a Riven y terror a Timmy, ya que generalmente ellos eran emparejados para esa clase. Al ver cómo lograron vencer a la mafia tranquilizó a varios, pero todos se choquearon al ver que Yoka era mujer. Mineta. No es justo, no muestra nada de piel. Con eso dicho recibió una paliza por parte de las chicas Tsuyu. Quitando eso, ella es muy linda, diría, genuinamente impresionada por la apariencia de Yoka Bloodgore. Isla Muerte no suena muy lindo, diría con un mal presentimiento Dom. Eso lo veremos luego, pero solo les diré que dentro de esa isla hay un gran poder que será muy importante en el futuro. Con eso todos prestaron atención en la pantalla, pero los villanos se preguntaba qué clase de poder habría Toga. Me agrada esta chica, quiero ser su amiga, diría con su sonrojo aún más grande de lo normal, lo que incomodó a varios dentro de la pantalla. Asedio de los espectros al santuario. Una vez que dio inicio la Guerra Santa, Hades envió un pequeño grupo de espectros comandados por Minos de Grifo, uno de los 3 jueces del infierno. Dichos espectros sobrepasan las barreras del santuario, donde se encontraban algunos caballeros de plata y bronce. No obstante, no se esperaba toparse con el Bafika de Piscis, quien cubrió todo el sendero de rosas demoníacas para impedir el avance de los espectros de Hades. Sin embargo, Niobe de Deep se burla de las rosas y las seca con su veneno. El espectro de Niobe ataca a Piscis con su fragancia profunda. Sin embargo, la técnica de Deep resulta inútil ante el Bafika, ya que él es inmune a cualquier tipo de veneno. Niobe es derrotado por las espinas carmesí de Piscis. Una vez que el Bafika derrota a Niobe, inicia la batalla contra Minos. El espectro barre las rosas demoníacas reales y aparentemente todas las técnicas de Piscis contra el juez del infierno. Al Bafika es derrotado por el ataque de la marioneta cósmica, el ataque más poderoso de Minos. Usando a Piscis como marioneta, destruye sus extremidades, dejándolo prácticamente muerto. Con la derrota del Bafika, Minos centra su atención en el pueblo que está a pocos metros del santuario, el pueblo de Rodorio, el cual decide destruir, pues notó que el Bafika lo defendía. Cuando Minos se encontraba destruyendo y asesinando a las personas de aquel pueblo, es interceptado por Shion de Aries. Frío y calculador. Una vez iniciando la batalla entre Shion y Minos, y este usa su técnica de la marioneta cósmica, al Bafika hace su entrada de nuevo, cortando los hilos del ataque de Minos con sus rosas pirañas. En ese momento, al Bafika enciende su cosmo hasta el máximo, ocasionando un estallido de su propia sangre, para realizar nuevamente su técnica de espinas carmesís contra Minos, quien le indica que será inútil por la dureza de su surplis. En ese momento, las espinas caen sobre el espectro, quien se defiende con sus alas y sale ileso. Sin embargo, Shion le indica que mire su pecho y se percata de que hay una rosa roja, la cual en realidad es la rosa sangrienta, cubierta por la sangre de Piscis. Minos, enfurecido por su derrota, trata de destruir la aldea a manera de venganza, pero su ataque es contenido por el muro de cristal de Shion de Aries, que cumple con la voluntad del caballero dorado de Al-Bafika de proteger, causando que Minos muera humillado. La muerte de Al-Bafika no fue en vano, pues aunque los espectros habían muerto con anterioridad, fueron resucitados por el poder de Hades. Sasha levanta una barrera en torno al santuario con su cosmo, con el objetivo de impedir que los espectros que murieron en los terrenos del santuario resuciten. El antisocial que no murió solo. Una vez que Al-Bafika muere después de su batalla contra Minos, Shion toma su cuerpo atravesando las calles de Rodorio, siendo observado por las atónitas miradas de los pueblerinos. Una vez que llega a la entrada de las 12 casas, una niña de nombre Agasha, la cual sentía mucha admiración por el caballero de Piscis, le pregunta acerca del sacrificio de Al-Bafika. Shion contesta que en las guerras lamentablemente los sacrificios son necesarios y que dará todo de sí mismo para vengar a su amigo. No olvides darle like al video y suscribirte a mi canal si quieres ver más videos así. Nos vemos en el siguiente video. Fuera de la pantalla Bloom. Parece que la guerra comenzó, diría preocupada, ya que pudo sentir el aura de los espectros y estas eran más oscuras y aterradoras que las de Drakkar Venus. Espera, esas son, diría reconociendo los pétalos Melissa. Eso es un jardín de rosas Pop Step. Es un jardín de rosas reales, diría impresionada pero muy feliz Knuckles Duster. Se nota que el tipo se anticipó, diría serio Ari.
Dudo mucho que puedan pasar, diría, comiendo unos dulces que encontró, los cuales agradecía ya que estaban deliciosos, pero al ver cómo Niobe secaba las rosas se asustaron, pero se calmaron al ver cómo lo derrotó con las espinas carmesí. Aunque volvieron a asustar al sentir la presencia de Minos de Grifo Stormy. Debo admitirlo, es guapo, diría, encantada por la apariencia de Minos Darky. Oye, ¿cómo dices que se llama Dom? Minos de Grifo, uno de los 3 jueces del inframundo, al ver cómo Minos destruía el jardín junto a todas las técnicas de Albáfica. Y si fuera poco, vieron la marioneta cósmica y cómo la usaba para torturar a Albáfica, lo que enojó a varios, sobre todo a sus fans. Lucky. ¡No! Todo menos su hermosa cara, diría, tapándose los ojos Kaminari. Esto es, diría, con ganas de vomitar Toru. Horrible completo la chica invisible. Muchos compartían esa opinión y muchas chicas y mujeres juraban el salivato si Albáfica moría a Izawa. Oye, tú, diría señalando a Don, llévanos, ahí tenemos que apoyarlo. El silencio fue lo que le respondió a Izawa. Al ver cómo Minos dejaba semi-muerto al santo de Atenas solo para irse a destruir la ciudad que él protegía. Pretend Mick. Esto es malo, deben evaluar la ciudad, si no, no pudo terminar. Al ver cómo Minos destruía y mataba sin piedad, enfureciendo al bando heroico, pero al ver cómo Shion llegaba para detener al juez, muchos se alegraron pero palidecieron al ver cómo iba a hacer víctima de la marioneta cósmica. Pero todos se impactaron al ver a Albáfica, quien vino a terminar lo que comenzó Recoverigel. Esto es malo con esas heridas, lo más probable es que muera si sigue luchando. Debe alejarse héroe random y dejárselo a alguien más capacitado, pero al ver cómo Albáfica logra engañar a Minos y usar su sangre en una rosa sangrita, los alegró, pero se preocuparon y enojaron al ver cómo Minos planeaba llevárselos consigo. Tritanus. Qué mal perdedor. Al ver cómo Albáfica había muerto, entristeció a varios, por no decirle a todos, incluso los que estaban celosos, ya que, pese a su apariencia, era un hombre que merecía su respeto. Mientras que en una parte alejada de los villanos, el asesino de héroes Stein bajó la cabeza y puso su mano en su pecho en forma de respeto, ya que Albáfica había demostrado que era un héroe, uno realmente grande, y se lamentó de que no estuviera en su mundo. Bloom. Sniff, ¿por qué tuvo que morir así después de todo lo que luchó? Diría, siendo consolada por Ski, ya que, de estar en su mundo, le hubiera pedido que fue parte de su guardia, pero al ver cómo el sacrificio de Albáfica no fue en vano y como aún en la muerte motivó a su compañero a seguir luchando, mientras que los artistas como Elia, Kyoka y su familia junto a Pretend Mick pensaban dedicarle su siguiente obra a ese guerrero que al final nunca estuvo solo. Dom. Bien, tómense un descanso y les prometo que lo siguiente que veremos alegrará a varios. Fin del cap. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dar like, compartir y suscríbanse, que eso me motiva a seguir trayendo ahora. Sí, sin más, adiós y que la pasen bien.